Bienvenidos, queridos amigos, a Inimaginable. Nuestro gozo es estarles enseñando principios a través de los cuales todos nosotros podemos tener una vida mejor. Antes que continuemos este viaje que hemos comenzado juntos, me parece bien que inclinemos el rostro e invitemos a nuestro Dios a que nos enseñe. Oremos. Padre nuestro, en esta tarde cuando nos juntamos a estudiar tu palabra, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestro medio, siendo el gran Maestro que nos guía a toda la verdad de acuerdo a tu promesa. Y de acuerdo a aquella linda promesa, Señor, estamos confiados que hoy tú nos enseñarás, abrirás nuestro corazón, nuestra mente, y ahí, Señor, aprenderemos cosas maravillosas. Así que, Padre, pido en el nombre de Jesús, que tú hables a través mío también, que yo no sea un obstáculo, sino que sea, Señor, el medio limpio a través del cual tu carácter sea exaltado y podamos verte, Señor, en forma maravillosa y a nuestro Salvador en forma tan maravillosa que nos enamoremos de Él. Sé con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, cuando visitaba la ciudad de Yelenya Góra, conocí a un hombre llamado Jared. Jared deseaba bautizarse, pero no podía porque estaba esclavizado a un hábito que lo tenía del cuello por muchos años. Conversando con Jared, él me confesó de que estaba adicto al cigarrillo y que lo había tratado de dejar muchas veces. Y el tiempo más largo que había podido dejar de fumar habían sido 2 horas. Jared fumaba día y noche. Su vida realmente era terrible, no tenía descanso, tenía que fumar. El hábito era tan fuerte que Jared no tenía voluntad para poder dejarlo. Lo visité en su casa un viernes de tarde para conversar con él y ver qué podíamos hacer. Y en nuestra visita le pregunté a Jared, ¿tú crees que Jesús te ama fumando? Y él me dijo, oh no, pastor. Yo sé que debo dejar de fumar para que Jesús me ame. Pero le dije, Jared, ahí se encuentra la base de tu problema. Es por eso de que tú no has podido dejar de fumar, porque tú crees que Jesús tan solo te ama. Si tú eres bueno, hay condiciones para tu amor que tú no puedes satisfacer, por lo tanto, tú te sientes apartado de Jesús. Pero no es así. Entonces le expliqué el Evangelio, le enseñé que el hijo pródigo vino al Padre y el Padre lo aceptó tal cual venía, sin poner condiciones. Luego el Padre fue que lo cambió, lo vistió y lo incluyó en su hogar. Le dije a Jared, mira, yo voy a volver mañana en la mañana, pero yo quiero que hoy o esta tarde tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal y te entregues a Él fumando y luego le entregues a Él el hábito. Y mañana vamos a volver a orar contigo. Y el Señor te va a dar la victoria absoluta sobre el cigarro. Bueno, volvimos el sábado de mañana, como a las 7 de la mañana, estábamos en el departamento. Jared nos estaba esperando en la entrada con una gran sonrisa. Me dice, pastor, acabo de fumar mi último cigarrillo, yo sé que yo no voy a fumar más. Él tenía fe, la fe de un niño. Aquel día oramos y gracias a Dios Él le otorgó la victoria a este hombre. Jared nunca más fumó. Su vida fue totalmente libertada y tuvo el gozo de bautizarlo al final de los programas. Como hemos dicho antes, querido amigo, hay 2 poderes en este mundo. Y en nuestra última estudio nos dimos cuenta de que este mundo cayó en las garras del enemigo, producto de la desobediencia de Adán y Eva. Ellos escogieron obedecer a Satanás y obedecerle. Y cuando hicieron esto, obedeciendo la tentación de desobedecer a Dios, ellos le entregaron el mundo al enemigo y con el mundo le entregaron toda la raza humana a Satanás y Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo. Llenó al mundo de dolor, de tristeza, de guerras, de violencia, de inmoralidad, de engaño. Pero el mundo no tan solo fue subyugado a las manos del enemigo en una forma externa. Pero hoy queremos estudiar cómo fue
que esta caída en las manos del enemigo nos afectó a nosotros personalmente? ¿Por qué es de que nosotros los seres humanos respondemos tan naturalmente al pecado, tan naturalmente a lo malo? ¿Por qué es tan fácil para nosotros hacer aquello que es malo? Para poder entender cómo el pecado nos controla, nosotros debemos estudiar la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? En las Sagradas Escrituras se nos da una definición del pecado en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4, donde el apóstol Juan escribe: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De acuerdo a este versículo, de acuerdo a las palabras del apóstol Juan, el pecado es la desobediencia de la ley. Nosotros estudiamos hace unas presentaciones de que Satanás fue el primero que pecó. Él fue el primero en violar la ley. Él fue el primero que se rebeló contra el principio del amor. En el principio no había necesidad de tener una ley estipulada en 10 mandamientos, pero cuando la raza humana pecó, Dios reveló el principio del amor en 10 mandamientos para proteger al ser humano. Y cuando tú y yo quebramos aquella ley, cuando la desobedecemos conscientemente, sabiendo de que estamos haciendo lo malo, entonces tú y yo cometemos pecado. Yo no sé si tú sabes, los mandamientos son bien sencillos. El primer mandamiento dice que no debemos tener otros dioses delante de nuestro Dios. No debemos hacernos imágenes. El segundo mandamiento, no debemos postrarnos ante ellas ni adorarlas. No debemos tomar el nombre de Dios en vano, el tercer mandamiento. Y el cuarto mandamiento nos dice que debemos acordarnos del día de Jehová, el día sábado. El quinto mandamiento nos enseña a honrar nuestro padre y nuestra madre. Y el sexto mandamiento nos enseña a cuidar la vida humana, a no matar. El séptimo mandamiento nos enseña que no debemos cometer adulterio, protegiendo así la vida familiar. El octavo mandamiento nos enseña que no debemos robar, protegiendo las posesiones de los otros. El noveno mandamiento nos enseña a ser veraces, a no engañar, no debemos mentir. Y el décimo mandamiento nos dice que no debemos codiciar nada de aquello que le pertenece a los demás. Estos principios son la expresión del amor en un mundo de pecado. Y cuando nosotros violamos estos principios, entonces nos hacemos culpables de violar la ley de Dios, y a aquello Dios lo llama pecado. ¿Cuál es el resultado de desobedecer la ley? Toda ley, incluso la ley humana, tiene consecuencias contra la violación. Si tú vas manejando tu vehículo en la carretera y hay una velocidad de 60 kilómetros por hora, mientras tú te mantengas a la velocidad o bajo la velocidad, la ley no te condena. Pero en el mismo momento que tú excedes la velocidad, violas la ley de velocidad y te haces culpable. Si la policía te detiene, ellos te van a multar porque hay una consecuencia contra la violación de la ley. Toda ley tiene con ella una consecuencia que es atraída cuando la violamos. ¿Cuál es la consecuencia contra la violación de la ley de Dios? En el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 23, el apóstol Pablo clarifica esto para siempre. Dice así: porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es el pecado? El pecado es la violación de la ley de Dios. ¿Y cuál es la paga por el pecado? De acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, es muerte. Dios mismo les dejó esto bien claro a Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando le dijo a Adán: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Así que la violación que atraía el violar el mandamiento de Dios en el principio era la muerte, tal cual nos dice el apóstol Pablo. A pesar que comer una fruta parecía algo tan inocente, representaba una violación al principio de amor que Dios, por el cual Dios regía todo el universo. La desobediencia en cualquier forma viola la ley de Dios. Y la violación de la ley de Dios
trae consigo la pena de muerte. Entonces Dios no tiene múltiples consecuencias para diferentes pecados. No, Dios tiene una consecuencia para todos los pecados. Cualquier pecado, cualquier violación de la ley de Dios trae sobre sí la pena de muerte. Ahora, cuando vemos a esto, nos hacemos la pregunta, ¿cuánta gente ha pecado? Porque la violación es bien severa. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Será posible que hay algunos que no han pecado y que se escapen del pago de la muerte? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo clarifica esto claramente cuando dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos, de acuerdo al texto. ¿Todos pecaron? ¿Cómo es entonces que yo encuentro personas que me dicen, no, yo soy bueno, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito arrepentirme? Yo visitaba a un hombre en Sydney, Australia, donde ministro, y es un hombre muy simpático, nos hemos hecho muy amigos, y una vez él me dijo, yo fui a la iglesia con mi esposa hace algunos años a una iglesia evangélica, había un predicador que estaba llamando al arrepentimiento, pero mi esposa y yo no necesitamos pasar adelante, dijo, porque realmente nosotros nunca hemos pecado. Yo me la haría reír y le dije, Les, ¿cómo es eso que nunca has pecado? Y luego entonces le hice una pregunta, déjame hacerte una pregunta. Les, ¿has mirado alguna vez a una mujer con ojos sucios? Me quedó mirándote, este hombre tiene 98 años y me dijo, Samuel, muchas veces. Y le dije, entonces el Señor Jesús nos dice que si nosotros miramos a una mujer para codiciarla, hemos violado el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Entonces te hago una pregunta, Les, ¿has pecado? Bajó su rostro y me dijo, bueno, he violado muchas veces ese mandamiento. He ahí la realidad. Si tú has dicho una mentira blanca, entonces has violado el 9º mandamiento. Si tú has codiciado, has violado el 10º mandamiento. Si has odiado, o si tienes una relación rota, si has tratado mal con tus palabras a alguien, has violado el 6º mandamiento que dice no matarás. Si has maltratado a tus padres, si le has gritado, o si no te relacionas con ellos, has violado el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, y así yo te podría llevar mandamiento por mandamiento y probarte de que tú y yo hemos violado todos los mandamientos, y no una vez, múltiples veces, muchas veces. Entonces la Biblia nos dice que todos hemos violado la ley. Por lo tanto, todos merecemos la pena de muerte. Déjame decir esto bien claro, amigo. De acuerdo a la ley de Dios, tú debes morir porque tú has pecado. Tú has desobedecido aquella ley. Te has rebelado contra Dios. Es duro, sí es muy duro, pero no es injusto. Porque desde el principio Dios dijo que la paga por el pecado era muerte. Él lo explicó bien claro, se lo dejó bien clarito a nuestros padres y lo ha explicado en su palabra bien claro. Él nos ha dicho que nosotros moriremos si es que pecamos. Wow, me dijo Les, cuando yo le expliqué esto, él me dijo, pero eso es muy duro, yo no quiero morir, Samuel me dijo. Y ninguno de nosotros desea morir. ¿Te has hecho alguna pregunta por qué es que pecamos? Si tú eres honesto contigo mismo, tú te vas a dar cuenta de que hay una fuerza dentro de ti que te lleva a hacer aquello que muchas veces tú sabes que es malo y conscientemente no te gustaría hacerlo, pero terminas haciéndolo. ¿Por qué es que pecamos? En el libro de Romanos el apóstol Pablo nos explica el por qué. Capítulo 7, versículos 15 y 17, él nos da a conocer su propia lucha dentro de sí mismo
y nos dice lo siguiente: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Nota esas palabras. El apóstol Pablo encuentra una fuerza dentro de sí que lo lleva a hacer aquello que incluso él no desea hacer. Y él la llama pecado. Luego sí, así explica, dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La primera razón por la cual nosotros pecamos es porque el mal, el pecado, se encuentra en nuestra naturaleza. Nosotros hemos sido vendidos al pecado. Ahora, el pecado que estamos hablando aquí es distinto al pecado que yo mencioné al principio. Hay dos formas de hablar del pecado en las Sagradas Escrituras. Está el pecado, que es violación de la ley, por la cual tú mereces pecado, mereces muerte. Pero esto, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, es un principio, es una ley que gobierna al ser humano de adentro por afuera. El apóstol Pablo dice que no hay nada bueno en nosotros, absolutamente nada. Que en nosotros hay un deseo de hacer lo bueno. Nosotros queremos ser buenas personas, todo ser humano, incluso los que están en la cárcel, los que han hecho crímenes horrendos, dentro de ellos desean ser buenos, desean hacer el bien. Pero hay algo dentro de nosotros que el apóstol Pablo lo llama la ley del pecado, que nos controla y tiene mucho más fuerza que nosotros y nos lleva cautivos a hacer el mal. Así que, amigo, la primera razón por la cual pecamos es porque en ti y en mí, en cada parte de nuestra estructura del ADN, estamos controlados por el pecado y es imposible para nosotros escapar a aquel control. El apóstol Pablo dice en Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús dice esto, no el apóstol Pablo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué pecamos? Porque somos esclavos del pecado. ¿Qué es un esclavo? Esclavo es aquel que pertenece a alguien, que no tiene voluntad propia, que vive de acuerdo a la voluntad del amo. El esclavo está en sujeción y es posesión de otra persona. Jesús aquí nos dice de que tú y yo somos esclavos del pecado. Tú y yo no tenemos nuestra propia voluntad. Cuando Adán y Eva vendieron a la raza humana a Satanás, la naturaleza humana inmediatamente fue posesionada por este principio que nos hace rebeldes y que nos hace imposible obedecer la ley de Dios y que naturalmente nos lleva cautivos a hacer lo malo. Naturalmente, nosotros no lo podemos escapar por nosotros mismos, pues está escrito dentro de nosotros. No tenemos nuestra propia voluntad. Nuestro amo es Satanás y él nos controla a través de este principio llamado el pecado. Así como Dios controlaba a Adán y Eva o reinaba dentro de ellos a través de la justicia, y a través de la justicia el carácter de Dios se manifestaba en santidad y una vida perfecta en Adán y Eva, el pecado, que es lo opuesto a la justicia, ahora controla a la raza humana y lo lleva a naturalmente hacer aquello que va en oposición al carácter y la voluntad divina. Somos esclavos al pecado. ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos visto? Hace unos años atrás, cuando yo era muchacho, iba seguido a visitar a mi sobrino, que es 2 años mayor que yo, el hijo de mi hermana mayor. Mi hermana se había divorciado de su esposo, puesto que era un borracho. Una persona muy linda, pero borracho. ¿Y cuántas veces mientras yo estaba con ellos en el hogar, veía a mi
a mi cuñado llegar borracho a la casa y mi sobrino llorando pedirle, Padre, por favor, no tomes más, no tomes más. ¿Y cuántas veces escuché con mis oídos al padre decirle, no, hijo, yo te prometo, nunca más voy a tomar? Promesas verdaderas, pero eran como promesas de arena, como promesas que no valían nada. El próximo día llegaba borracho. ¿Por qué? No era que él no quería dejar de ser borracho. Este hombre realmente deseaba dejar de ser borracho, pero no había poder en sí mismo para quebrantar la esclavitud que lo llevaba a tomar. Y eso es realidad de nuestra vida diaria. Los que están adictos, y nos volvemos adictos hasta el agua, nos volvemos adictos de las lechugas, nos volvemos adictos al té, al café, al chocolate, nos volvemos adictos al sexo, nos volvemos adictos a tantas cosas que nos controlan. El ser humano es adicto a todo, a relaciones. Somos esclavos. Esclavos por naturaleza, porque nuestros primeros padres nos vendieron al enemigo. El profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No tan solo somos esclavos, sino que nuestra propia naturaleza cambió. De acuerdo al profeta, nos dice que ahora tenemos un corazón engañoso y que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. He aquí la falacia de la psicología que trata de sanar al hombre con poderes internos, que trata de hacer ver lo mejor de la persona, del ser humano, pero la realidad es que el Señor desea que conozcamos una realidad profunda. Tú y yo tenemos una naturaleza caída. Nuestra naturaleza dejó de ser la naturaleza que Adán tenía antes de caer en el pecado. Aquella naturaleza santa, pura, buena que Dios le dio a Adán y Eva fue totalmente transformada, totalmente distorsionada. Y la imagen de Dios en nosotros fue obliterada, producto del pecado. Para nosotros hoy es natural pecar. ¿Por qué? Porque en nosotros mora el pecado. Hemos llegado a ser esclavos del pecado y tenemos una naturaleza transformada, una naturaleza mala. Piensa en una cosa, ¿cuánto le cuesta a un niño aprender a hacer el bien? ¿Cuántas veces hay que repetirle la manera que tienen que hablarle a los padres, ser corteses, obedientes? Es algo que cuesta días, meses y años. ¿Y cuán rápido agarran lo malo? Es como que nosotros naturalmente tendemos a lo malo y hay una guerra dentro de nosotros para hacer lo bueno. Dice en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 9, cuando Moisés nos da una reseña de lo que ocurrió aquel día y de los resultados de la decisión de Adán y Eva, nos dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Cuando leemos este texto nos damos cuenta que el pecado, la infracción de la ley de Dios, cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Jehová, inmediatamente trajo una transformación de la naturaleza de ellos. Tuvieron vergüenza, se sintieron desnudos, se arrancaron de Dios, llegaron a temer a Jehová. A su papito que los amaba tanto se arrancaron, se escondieron de él.
Pero luego la consecuencia más triste es que este Adán, que había estado dispuesto a morir por su esposa cuando ella pecó, este Adán le echa la culpa a la mujer. Le dice: la mujer que tú me diste. Mostrando claramente, queridos amigos, de que el corazón de Adán había perdido el principio del amor y ahora se había vuelto totalmente centrado en sí mismo. Su primera reacción fue protegerse a sí mismo y ya no le importaba lo que le ocurriera a Eva. Y Eva le dice cuando Dios la interroga: la serpiente, ella me dio de comer. Ninguno estaba dispuesto a aceptar responsabilidad. Se volvieron egoístas, la autoprotección. Pero tristemente, al que realmente le estaban echando la culpa fue a Jehová. Era Dios el que había creado a la mujer y era Dios el que había creado a la serpiente. Por lo tanto, en la mente de Adán y Eva era Dios el que llevaba la culpa del pecado de ellos. Se volvieron egoístas, autosuficientes. Se cosieron delantales cuando pecaron. No corrieron delante de Dios para pedir perdón. Trataron de esconder su pecado y luego se volvieron independientes de Dios. Es por eso que la raza humana hoy día niega la existencia divina. Es por eso que el ser humano siente que no tiene necesidad de orar, de estudiar la Biblia, de ir a la iglesia. Es por eso que preferimos usar el nombre en chistes, el nombre de Dios, y muchas veces en palabras soeces. Creemos que podemos vivir sin Dios, nos creemos autosuficientes e independientes y nos hemos vuelto terriblemente egoístas. Es la naturaleza nuestra. ¿Por qué pecamos? Pecamos porque el pecado tomó posesión de nuestra vida y nos has hecho esclavos. Y transformó nuestra naturaleza tanto que ahora es natural para nosotros ser como somos. ¿Cuál es el resultado de esto? Dice Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, dice el profeta, podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. En otras palabras, querido amigo, es natural para nosotros hacer el mal. Es natural, es la tendencia natural. Y también dice el profeta Isaías, capítulo 64, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué dice el profeta? El profeta aquí explica de que todas nuestras acciones, lo mejor que nosotros podamos hacer, con las mejores intenciones, están contaminadas por el pecado, están contaminadas por el egoísmo, el orgullo, el deseo de control, la autosuficiencia. Es increíble ver, ¿no?, a las estrellas de música o de cine cuando ellos van a dar una donación. Llaman a los medios de comunicación y ahí firman un cheque y hacen que todo el mundo vea que ellos están dando una donación, pero está contaminado por el mal. Pero tú y yo no seremos famosos. Pero cuando queremos ofrendarle a Dios lo mejor que le podemos dar, lo mejor, ya sea que pasáramos noches en oración y estudiáramos el resto de nuestras vidas las Sagradas Escrituras y asistiéramos a la iglesia y tratáramos de vivir una vida buena, de acuerdo a Dios, es lo mejor que le podamos dar, es como trapos de inmundicia. Eran aquellos trapos que usaban las mujeres en los días en los cuales estaban indispuestas. Ese es el lenguaje que se está usando aquí. Querido amigo, el hecho de que tú y yo hemos sido tan contaminados por el pecado nos ha llevado al punto en el cual tú y yo no le podemos dar nada a Dios para que Él nos acepte. Nada, absolutamente. Estamos perdidos
irremisiblemente. Estamos condenados a muerte y no hay poder en nosotros que nos libre. Cuando yo era pequeño, mi papá conocía a un hombre llamado Felipe. Felipe era el borracho del pueblo en el que yo crecí. Todo el mundo lo conocía. Felipe trabajaba en la estación de tren ayudando al hombre encargado de la estación. Y cuando llegaba la hora de pagarle su sueldo, Felipe se tomaba todo el sueldo, se lo llevaba y se lo tomaba todito. La familia de Felipe vivía en una situación muy, muy pobre, una condición terrible. La esposa un día vino ante el jefe de la estación y le pidió que por favor el sueldo no se lo pagara a Felipe, sino que se lo pagara a ella, porque los niños se estaban muriendo de hambre. Felipe era un hombre bueno, no era un hombre malo. Deseaba hacer lo bueno, era un buen trabajador cuando estaba sobrio. Pero había un poder que lo conquistaba. Él cuando venció el hábito, Dios le dio la libertad. Felipe contó su historia. Había un poder que lo tomaba del cuello. Cuando él cruzaba a frente a un bar, él se había prometido 1000 veces de dejar de ser borracho. Caminaba enfrente del bar, era como una mano que lo agarraba del cuello y lo metía para adentro. No había poder en sí para vencerlo. Una noche estaba tirado en la calle, durmiendo al lado de la acera, borracho hasta las patas, como decimos. Un amigo adventista que iba a la iglesia lo tomó y lo agarró del cuello y se lo llevó arrastrando hasta la iglesia, a la noche de oración, un miércoles de noche, y lo sentó atrasito de la iglesia y Felipe borracho durmiendo en la iglesia mientras el pastor hablaba en la noche de oración. Al final de la noche de oración, el pastor hizo un llamado para todos aquellos que quisieran vencer algún hábito y se despertó Felipe. Y el pastor dijo, ¿hay alguien aquí que le gustaría pedirle el poder a Dios para vencer algún hábito? Y Felipe se paró y le dijo, yo pastor, por favor, ayúdenme, dijo. Estaba borracho. Pasó caminando hacia adelante, tambaleando y se paró al lado del pastor y toda la iglesia rodeó a Felipe. Se arrodillaron y pidieron por él para que el Señor lo libertara. Felipe nunca más tomó. El Señor lo libertó totalmente, que le sacó el deseo de tomar. Lo limpió de adentro para afuera, le dio un nuevo corazón y Felipe llegó a ser un ejemplo de hombre. Su familia un ejemplo de familia. Llegó a desarrollar tal visión para su familia, sus hijos llegaron a ser profesionales. El borracho del pueblo se volvió el ejemplo del pueblo. Porque sí es verdad, amigo, no hay poder en nosotros para librarnos del pecado, pero eso no quiere decir que no podemos ser libres del pecado, porque Dios tiene el poder para librarnos del pecado. No tan solo el poder para librarnos del pecado que nos controla, sino que también el poder para perdonarnos de la culpa de la muerte que merecemos por haber pecado. En Dios hay poder, no en nosotros. Entonces el llamado de las Escrituras es que nosotros volvamos nuestros ojos de nosotros mismos hacia Dios, hacia Jesús, porque Él tiene la solución para aquello que nos ha vuelto esclavos de lo malo. El mensaje de las Sagradas Escrituras no es que Dios está enojado con el pecador. Tristemente, esa es la imagen que hemos pintado de Dios, de este Dios que está tan enojado porque hemos pecado. Este Dios es tan enojado que Jesús lo está deteniendo y le está diciendo, no, papito, por favor, ten piedad de los pecadores. Pero Jesús no lo puede hacer, así que necesita santos y la Virgen arriba. Y están todos tratando de apaciguar a un Dios muy enojado con el pecador. Pero eso no es verdad. Eso es mentira. Ese Dios no existe. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Dios ama al pecador. Mira lo que nos dice Romanos 5:8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz del Calvario es el gran testimonio del hecho de que Dios no odia al pecador, Dios no está enojado con el pecador, Dios ama al pecador y porque Él lo ama tanto, Él dio a su Hijo. En 1 Juan 4:10 dice, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Cristo no murió para que Dios pudiera amarnos. Cristo murió porque Dios ya nos amaba. Y porque Él nos amaba, entregó a Jesús para que muriera por nosotros y Él pudiera salvar y perdonar al pecador y librarlo del poder que lo ha esclavizado. Maravilloso mensaje. En Juan 3:16, en una versión moderna, dice así: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Nuestro Dios nos dio a Jesús porque Él nos ama. Y Él ha hecho tan fácil la salvación, que si tú y yo creemos que esto es verdad y nos entregamos a Dios, aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal, el Señor nos salva. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál es entonces la solución para nuestro problema? ¿Cómo tú y yo podemos dejar de ser esclavos del pecado y ya no tener más la pena de muerte? Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y turbados, que yo os haré descansar. Cristo Jesús es la solución para el problema. Tan solo en Cristo hay salvación. Hace algunos años atrás, yo leí la historia de un hombre que llegó a su casa borracho. La esposa lo comenzó a recriminar: mira, no hay dinero para comprar alimentos, nuestros hijos están hambrientos. El hombre se enojó tanto y hubo una disputa en la casa entre el esposo y la esposa. El hombre se enojó tanto que agarró un machete y le pegó a la esposa y la mató y la cortó en pedacitos. Luego se fue al dormitorio y mató a todos los hijos de la misma manera. Los metió en bolsas de plástico y los tiró atrás de la casa y se fue a dormir. La mañana, cuando despertó, el hombre vio lo que había hecho. Ya con un juicio un poquito más sano, vio el horror de lo que había hecho. Y fue y se entregó a la policía. Lo juzgaron al hombre y le dieron pena de muerte. El hombre estaba lleno de ira por dentro. La recriminación de su conciencia no lo dejaba. ¿Cómo él podría haber matado a su esposa y a sus hijos? En aquellos días, cuando él no tenía paz en la celda, esperando el día en que él iba a morir, un misionero comenzó a visitar la cárcel y trató de comenzar a establecer una relación con él, pero este hombre estaba enojado, estaba lleno de ira, no quería nada con nadie ni con Dios. El misionero un día le tiró un Nuevo Testamento por debajo de la celda. Y en la noche, mientras el hombre no podía dormir por falta de paz, vio aquel librito del Nuevo Testamento, lo levantó y lo comenzó a leer. Lo leyó toda la noche y en la mañana, cuando el sol salía, también el sol de justicia, el sol de la salvación salía en su alma. Se postró al lado de su cama y aceptó a Cristo Jesús como su Salvador y le confesó todos sus pecados. Y ese hombre nació nuevamente. Una nueva vida tomó control de su alma, se fue el odio, se apartó, se le acabó la culpa. Ya sabía que era acepto por Dios y que Dios lo había perdonado. A pesar de que era horrible lo que había hecho, él encontró perdón y paz en Dios y mucho más aún salvación. El día llegó cuando tenía que morir en la cámara de gases. Y cuando iba caminando hacia la cámara de gases, se encontró con el misionero y le entregó, en su Biblia, le entregó un poema que él había escrito. Más tarde le pusieron música y llegó a ser un canto. Este hombre le dijo a aquellos que iban a matarlo, le dijo que él los perdonaba, que ellos estaban cumpliendo con la justicia. Todos en la cárcel habían dado testimonio de cómo este hombre había sido totalmente transformado. Y ahí murió en la cámara de gases, pero murió lleno de esperanza de vida eterna, sabiendo que ahora él era un hijo de Dios. Querido amigo, no importa lo que tengas en tu vida.
Puede que tengas luchas tremendas, hábitos horribles, puede que tengas un pasado horrible, puede que en este mismo momento tu vida esté en el pecado. Yo no sé cuál es tu situación, pero sí sé una cosa. Si tú vienes a Jesús, obtendrás el perdón y Él te dará una nueva vida, una vida de libertad de la esclavitud al pecado. Te perdonará todos tus pecados, te dará una vida totalmente nueva y tú llegarás a ser un nuevo ser. ¿Por qué no aceptas a Jesús hoy como tu Salvador? Le das tu alma y tu vida y dejas que Él te transforme. En Cristo Jesús puedes tener verdadera vida nueva y llegar a ser un ser totalmente nuevo. Entrégale tu alma a Cristo. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, en esta tarde queremos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, reconociendo que somos pecadores, que hemos hecho lo malo, violado tu ley y que en nosotros no hay nada bueno, somos esclavos al pecado, no podemos ofrecerte nada, pero aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, confiando que en Él tú nos perdonas y nos amas y nos haces hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.